Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vengo a hablar sobre transporte de material. De alguna manera, estos ejercicios que vamos a hacer acá, estos ejemplos, son para abordar problemas de naturaleza real en campo cuando estamos trabajando. Por eso vamos a utilizar relaciones volumétricas para resolver algunos problemas, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando nosotros vamos a compactar un terraplén, bien sea para vialidad, bien sea para la construcción de algún edificio, para la construcción de algún estacionamiento o para crear bases, ¿verdad? Compactadas para, digamos, de alguna manera como estribos para algunos puentes, ¿verdad? O para realizar elevaciones en algunos puentes, ¿verdad? Algunas vías, digamos, a desnivel, requerimos de compactar material. Por tanto, el material se toma de algún sitio de préstamo que se ha estudiado previamente y luego se lleva a el lugar compactado, donde se va a compactar el material. Ciertamente debe ser trasladado por un camión. Pero ahora, en este momento, vamos a trabajar solo con el material de préstamo y el material compactado. Como podemos ver aquí algunas relaciones, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que densidad es la relación peso sobre volumen. Así tenemos, por ejemplo, en estado natural podemos tener la densidad natural y la densidad natural no es más que el peso del sólido en natural dividido entre el volumen del sólido que ocupa ese peso como tal. Vemos acá que la densidad del suelo transportado, ¿verdad? Sería el peso del sólido transportado entre el volumen transportado. Y la densidad compacta corresponde al peso del suelo compactado entre el volumen del suelo compactado. Fíjense que acá también tenemos las tres fases que ocurren en este trayecto para compactar material. Toma de muestra, traslado, compactado. Entonces, vemos que la densidad natural debe ser un valor, pero el material transportado debe tener otra densidad, seguramente una densidad menor que la que tiene en estado natural. Y luego va al sitio de compactado donde va a tener una densidad mayor porque ha sido procesado a través de procesos de compactación. Como podemos observar en la figura, ¿verdad? En la figura, si nosotros tomamos en cuenta lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que el volumen del sólido, es decir, la unidad, ¿verdad? Tomamos como un volumen de sólido una unidad. ¿Verdad? Cuando se lleva el camión, ¿verdad? El volumen del sólido se convierte en mayor porque el suelo está suelto. Entonces quiere decir que el volumen aumenta, por eso dice más delta volumen. Ese mismo sólido fue compactado en campo, ¿verdad? Y se reduce notablemente sus vacíos y por tanto el suelo está compacto, es decir, reduce, ¿verdad? Su volumen siendo menor de la unidad porque dice menos delta volumen como tal. En la expresión anterior podemos ver que el peso de la muestra, ¿verdad?, que vamos a transportar va a ser la misma, sería el peso constante del material. Lo único es que ese peso va a cambiar de volúmenes. Está en un volumen natural, luego en un volumen suelto y luego en un volumen compactado. Si nosotros decimos que el peso de la muestra se mantiene en las tres fases,
podemos decir que el peso es constante. El peso de la muestra natural, el peso de la muestra en transportado y el peso de la muestra compactado. Solo que va a variar los volúmenes. Aquí será la unidad, aquí la unidad más el delta volumen y aquí sería la unidad menos el delta volumen. Así podemos decir, si despejamos peso natural, peso transportado, peso compactado, pues decimos que eso todos son términos iguales y igualamos densidad natural por volumen natural, ¿verdad? Va a ser igual a densidad transportada por volumen transportado igual a densidad compacta por volumen compacto. Ahora bien, si vamos, ya vimos la explicación de los tres eventos en que pasa el material. El material es tomado en estado natural, se lleva en el camión y luego es compactado ese material. Pero vamos a hablar de la relación estado natural y estado compacto. Entonces, fíjense, si hacemos este esquema de fases donde un suelo está parcialmente saturado, ¿verdad? Y tenemos suelo, agua y aire, y luego necesitamos llevarlo hasta el lugar donde va a ser compactado, podemos decir que el suelo, el peso del suelo en estado natural va a ser igual al peso del suelo en estado compacto. ¿Qué va a pasar? Va a reducir el volumen de vacíos, baja el volumen de aire y o el agua se mantiene o el agua debe aumentar. ¿Por qué? Porque muchas veces la humedad natural en campo, sí, en estado natural, es menor que la que se requiere para compactar el material. Para eso vamos a ver un tema que se llama compactación, donde vamos a obtener una curva de compactación, donde vamos a obtener cuál es la humedad óptima para compactar un material. Pero si esa humedad óptima es mayor que la que tiene en estado natural, pues por supuesto que hay que aumentar la cantidad de agua antes de ser compactada. Pero fíjense, ciertamente la densidad, cuando ya esté compactado, el material debe disminuir, pero el peso del sólido se mantiene, tanto en estado natural como en estado compacto. Si pueden ver acá, delta B sería la reducción del volumen compactado. Así, esa, esa, esa reducción la vamos a llamar esponjamiento, es decir, pasar de un volumen compacto a un estado natural se le llama esponjamiento o de estado natural a estado compacto. Esta diferencia se llama esponjamiento y no es más que a sacar la diferencia, este delta B, que sería el volumen de préstamo menos el volumen compactado dividido entre el volumen compactado, ¿verdad? El factor de esponjamiento, el esponjamiento, perdón, es un valor que va en porcentaje como tal. Entonces, si de acá nosotros, como normalmente necesitamos determinar cuánto volumen de préstamo necesitamos para compactar un cierto volumen en campo, que ya lo hemos calculado en el anterior, vamos que tenemos una, ¿verdad? Y vamos a compactar. ¿Y cómo las dimensiones del terraplén? Pues nosotros tenemos el volumen de suelo que tenemos que compactar. Si tenemos ese volumen, ¿verdad? Y conocemos el esponjamiento, pues nos tendríamos que buscar cuánto volumen de préstamo debemos hacer del estado natural, del sitio de saque como tal. Entonces, despejando volumen de préstamo de esta expresión, decimos que el volumen de préstamo va a ser igual al volumen compactado, ¿verdad? Menos el esponjamiento por el volumen compactado como tal. Entonces, dejamos como muy presente esta expresión que está acá y la anterior también. Ahora bien, quisiéramos colocar esta expresión, ¿verdad?, de esponjamiento en función de densidad. Esta que está acá, que dice esponjamiento, volumen de préstamo menos volumen compactante, volumen compactado, es la que acabamos de explicar. Ahora bien, si nosotros queremos colocar esta expresión de esponjamiento, pero relacionándolo no con volúmenes, sino con densidad, pues muy fácil. La densidad de préstamo va a ser igual al peso del sólido entre el volumen de préstamo. El peso del sólido lo colocamos
sin identificarlo porque el peso del sólido no cambia. El peso, la densidad compactada va a ser igual al mismo peso del sólido, pero ahora en un volumen compactado, sería un volumen menor. Entonces, si nosotros de estas expresiones que están acá despejamos volumen de préstamo y aquí despejamos volumen compactado, pues nos queda la expresión peso del sólido entre la densidad, peso del sólido sobre la densidad. Si incorporamos o introducimos esas ecuaciones a la expresión de esponjamiento en función de volúmenes, colocamos peso del sólido entre el peso del préstamo, responde al volumen de préstamo. Peso del sólido entre la densidad compactada responde al volumen compactado y peso del sólido entre la densidad compacta responde al volumen compactado. Como pueden observar, el peso del sólido es un factor común que podemos eliminar y así la expresión quedará como 1 sobre densidad del préstamo y 1 menos 1 sobre densidad compacta sobre 1 sobre densidad compacta. Si aplicamos la expresión, la doble C, nos queda al final que el esponjamiento también se puede calcular en función de las densidades. Densidad compacta menos la densidad de préstamo entre la densidad de préstamo. Entonces sería otra ecuación auxiliar para el cálculo de volúmenes de transporte. Ahora bien, aquí tenemos un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio que yo hice al cual le vamos a dar valor numérico. Entonces dice, con los siguientes datos, calcular volúmenes de corte natural para compactar 40.000 metros cúbicos y cuánta agua será necesaria para compactar una capa de 25 centímetros por 12 centímetros por 100 metros, perdón, por 12 metros por 100 metros. Si tenemos una plataforma o un terraplén que tiene estas dimensiones, 12 metros por 100 metros por un espesor de 25 centímetros. Entonces, ahora bien, tenemos los datos de campo. A través de un ensayo de densidad de campo podemos decir, bueno, cuánto pesa una muestra y esa muestra le buscamos el volumen en un cierto volumen y tenemos peso del suelo húmedo entre el volumen del suelo húmedo y ya podemos obtener densidad. Además, se le practicó en el laboratorio el contenido de humedad de ese material en estado natural. Para el estado compacto se hizo la misma prueba de densidad de campo y se obtuvo que el peso húmedo es 5.900 gramos para un volumen de 2.500 centímetros cúbicos y se le determinó la humedad con un 8%. Ahora bien, si determinamos densidad húmeda, que es masa, o sea, el peso de la muestra sobre el volumen, decimos que 4.475 entre 2.500 nos da 1,79 gramos centímetros cúbicos. Al igual que el compactado, 5.900 gramos entre 2.500 nos da centímetros cúbicos, nos da 2,36 gramos centímetros cúbicos. Ya tenemos densidad húmeda tanto natural como compacta. Ahora vamos a determinar la densidad seca, ¿verdad? La densidad seca. Como tenemos el contenido de humedad, nos podemos hacer valer de esta expresión que es densidad húmeda entre 1 más W y decimos densidad húmeda que es 1,79 entre 1 más W sobre 100 porque hay que llevarlo a numérico. El 6% de humedad nos da que la densidad de préstamo es de 1,69 gramos centímetros cúbicos. Actuamos igual para el suelo compactado y nos da 2,36 entre 1 más el 8% entre 100. Nos resulta que la densidad seca compacta es 2,19 gramos centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos la densidad del préstamo y la densidad compacta. Y si ya tenemos eso, pues nosotros podemos hallar el esponjamiento. Sí, ¿verdad? Tenemos el esponjamiento porque tenemos una expresión anterior que nos indica que la expresión de esponjamiento en función de densidad. Entonces, utilizando esa expresión, ¿verdad? Densidad compacta es menos la densidad natural dividido entre la densidad natural, entonces eso nos estaría dando el esponjamiento 29,58. 29,58%. Ahora, como ya nosotros nos están dando como dato un volumen que tenemos que compactar del terraplén, ahora buscamos el volumen que tenemos que
prestar al banco de préstamo del terraplén, del estado natural. Entonces, volumen de préstamo va a ser igual al volumen compactado por 1 más el esponjamiento. Entonces, el volumen de préstamo, 40.000 metros cúbicos, más multiplicado por 1 más 29,58, por supuesto, dividido entre 100. Y al calcular este volumen nos da que se requiere 51.832 metros cúbicos para convertirlos en 40.000 metros cúbicos compactados. Entonces, volumen de préstamo en estado natural, 51.838 metros cúbicos para convertirlo en 40.000 metros cúbicos, es decir, un volumen menor. Ahora bien, esta parte es bastante fácil. En el problema anterior, en el problema que estamos resolviendo, dice que la humedad inicial es 6% y la humedad final es de 8%. Entonces veamos que lo que les decía anteriormente, que la densidad, el suelo en estado natural tiene 6%, pero se requiere de que el material tenga 8% para mejorar su proceso de compactación según recomendaciones del laboratorio a través de la curva de compactación. Entonces, es decir, nosotros tenemos que agregar el 2%. Veamos cómo se hace eso. Dice, como nos lo están pidiendo no para 40.000 metros cúbicos, sino para un terraplén, posiblemente es un terraplén de 300 metros cúbicos, que es un terraplén de prueba, ¿verdad? Para luego compactar los tantos metros cúbicos que se necesitan, pero en las empresas normalmente hacen unos terraplenes de prueba para probar tanto la densidad que da más la maquinaria que deben utilizar para poder corresponder a casi al 100% de la densidad que se está pidiendo. Entonces, como nos piden para un terraplén de 12 metros por 100 por 25 centímetros, que son 0,25 metros, pues entonces nos da un terraplén a construir de 300 metros cúbicos. Ahora, calculemos el peso de la muestra húmeda del terraplén como conocemos. Como conocemos densidad húmeda compacta, entonces yo sé que la densidad húmeda compacta es 2,36, pues entonces conozco el volumen del terraplén, conozco la densidad, ¿verdad? Conozco la densidad, pues entonces calculemos el volumen de préstamo. Perdón, calculemos el peso de la muestra húmeda. El peso de la muestra húmeda. Entonces, si yo multiplico el volumen del terraplén, que lo conozco, que son 300 metros cúbicos, por la densidad, nos estaría dando un peso de muestra húmeda, dice 300 por 2,36 360. Fíjense, el dato que tenemos está en gramos centímetros cúbicos, pero como el terraplén está en metros cúbicos, pues deberíamos transformar la densidad en kilogramos metros cúbicos. Eso se hace multiplicando la expresión 2,36, el valor 2,36 por 1000. Entonces sería 2360 kilogramos metros cúbicos. Al multiplicar yo tengo el peso total húmedo, ¿verdad? Del terraplén en el peso del suelo húmedo nos da 708.000 kilogramos, ¿verdad? Ahora, como conocemos la humedad, como conocemos el contenido de humedad, pues entonces llevemos el peso, como tenemos la humedad, podemos conocer el peso del sólido, porque contenido de humedad es peso del agua entre el peso del sólido. Entonces, tenemos peso del sólido en el terraplén, ¿verdad? Si queremos saber el peso del sólido en el terraplén, pues utilizamos esta expresión también, que recuerda que esa se dedujo en unas clases anteriores donde dice que el peso de la muestra húmeda va a ser igual, el peso seco va a ser igual al peso de la muestra húmeda entre 1 más W. Pues valgámonos de esta expresión para decir que el peso seco va a ser igual al peso húmedo que lo tenemos, que es 708.000, y lo dividimos entre 1 más el peso, el contenido de humedad del terraplén, que en este caso es 8%. Si a 708.000 lo dividimos entre 1 más el 8%, eso nos da que el peso sólido debe ser 655.556 kilos. Entonces, si tenemos el peso de la muestra húmeda, que es 708.000, y el peso de la muestra seca, que es 655.000, sabemos
¿cuánta agua debe tener el material que vamos a transportar? Esa diferencia nos da el peso del agua. Entonces, fíjense, humedad 8%, peso del sólido lo conocemos, entonces calculemos la cantidad de agua o lo hacemos por diferencia, ¿verdad? Entonces, calculamos el peso del agua, ¿verdad? Como contenido de humedad, que es el peso del sólido multiplicado por el contenido de humedad. Entonces, 6.555 por el 0,08% me da 52.455 kilogramos. Aquí debe ser kilogramos, no sé por qué de repente coloqué gramos, pero es kilogramos. Debe ser la misma diferencia que hay entre 708.000 y 655.556. Ok, ahora tomemos en cuenta que el peso al sólido no varía en el estado natural, préstamo, y en el estado compacto del terraplén, como está deducido allí al inicio de esta diapositiva. Dice que el peso del sólido no varía. Entonces, si el peso del sólido no varía, podemos decir que es el mismo peso del suelo seco, pero ahora, fíjense, el mismo peso del suelo seco que tenemos que compactar es el mismo que tenemos que sacar del préstamo. Entonces, si utilizamos la misma expresión ahora, peso del agua del préstamo, perdón, contenido de humedad del préstamo, perdón, peso del agua del préstamo va a ser igual al peso del sólido del préstamo por el contenido de humedad. 655.556 kilogramos multiplicado por el 6% nos da 39.933 kilogramos. ¿Sí? Entonces ya tenemos cuál es el peso del agua del préstamo. ¿Sí? Entonces, vemos que la cantidad de agua del sitio de préstamo es menor que el que se necesita en el terraplén. Fíjense, el del terraplén es 39.933, mientras que el del compactado es 52.445. Entonces, vemos que es menor. Entonces, el peso de agua añadir debe ser el peso del agua que se requiere menos el que ya trae. Entonces, 52.445 kilogramos menos 39.333 kilogramos. Entonces, el contenido de agua a añadir, el peso en kilo es 13.112. Ahora, recordamos, como nosotros no medimos el agua en kilo, no la pesamos, sino que en campo normalmente le dicen, bueno, ingeniero, ¿cuántos litros hay que colocarle? Pues entonces hay que llevar eso a litros. Entonces, como el agua a añadir se mide en litros, transformemos el peso específico del agua igual al peso del agua entre el volumen del agua. Volumen de agua es peso del agua entre el gamma del agua. Y el gamma del agua igual a 1000. Entonces, el peso del agua lo tenemos, que es 13.112. Lo dividimos entre 1000, que es el peso específico del agua. Entonces nos da 13.112 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el agua no en kilos, sino en metros cúbicos. Ahora, de metros cúbicos transformamos a litros, ¿verdad? Y decimos 13,112 multiplicado por 100 centímetros al cubo dividido entre un metro al cúbico por 1000, eso me da 13.311,2 litros de agua. Si quiero llevar metros cúbicos a litros, digo yo, bueno, un metro tiene 100 centímetros. Como es al cubo, elevo al cubo arriba, elevo al cubo abajo. Entonces digo, un litro, aquí se va, perdón, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ahí ya me lleva litro, porque metros, ¿verdad? Metros se va con metros cúbicos, centímetros cúbicos se va con centímetros cúbicos y me queda en litros. Entonces, por eso es que la expresión queda como 1.311,2 litros de agua a añadir al material que se trae de campo, ya del sitio de préstamo, ya ese material viene con 6% de humedad. Pero entonces, para poder calcular cuánto hay que añadirle, para poder compactar el terraplén de 300 metros cúbicos, entonces se requieren de 1.311,2 litros. Hasta aquí llega esta diapositiva. Esperamos vernos pronto en la próxima clase. Les habló su servidor, el profesor Josmar Zulbarán.